Continuando con los ejercicios de Mate 2 finales, ahora vamos a ver este problema. Acá en este problema nos piden determinar el volumen del sólido que está contenido por la esfera. Ahí vemos que la esfera de radio 2, porque 2 al cuadrado es 4, y un cono que es z es igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, antes de hallar el volumen, primero tenemos que determinar la gráfica. ¿Cuál es la gráfica? Y saber cuál es el volumen en esa gráfica. Comencemos. A ver, hacemos primero los ejes coordenados. Ya. Eje X. Eje X, ahí está. Eje Y y eje Z. Z, X, Y. La esfera es de esta forma. La esfera. Y el cono. El cono es de esta forma. Un toque. Ahí está. Así es el cono. Es la gráfica de esta de aquí. Ahí está. Este es la gráfica del cono. Lo podemos escribir como z es igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y la gráfica de la esfera es lo que está aquí. O acá también lo vamos a escribir, ¿no? X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a 4. Entonces a nosotros nos pide determinar el volumen del sólido que está contenido de la esfera, o sea que está dentro de la esfera y dentro del cono, o sea, el común, ¿no? El común es este. Este es el común, ese es el volumen que nos pide a nosotros. Este es el volumen que nos pide. Ya está ahí. Entonces, ¿cómo podemos determinar ese volumen? Lo más conveniente acá es hacer coordenadas esféricas, cosa que el phi podemos determinarlo, ya que este sería el ángulo phi. Esa sería la variación de phi. Phi variaría de 0 hasta esta recta. ¿Sí? El teta, como no nos dicen que es el primer octante, o z o x mayor que 0, no nos dice nada de eso, entonces el teta te tomaría desde 0 a 2pi, o sea, una vuelta completa. Sí. Ya. Y el radio lo podemos saber, solamente es el radio de la esfera. Este sería el radio. Entonces, pero ahora, ¿cuáles son las coordenadas esféricas, no? Entonces voy a ponerlo aquí. Ahí cambié de color. Ya. Coordenadas esféricas. ¿Cuáles son los valores de x? X, Y, Z. X es igual a radio coseno de teta seno de phi. Y es radio seno de teta seno de phi. Z es igual a radio coseno de phi. Y aparte que este es su jacobiano. ¿Cuánto es? Su jacobiano es el radio cuadrado por el seno de phi. Ese es. Si nosotros queremos hallar el volumen del sólido, entonces simplemente sería la triple integral 1 diferencial de volumen. ¿Dónde la región es de? ¿La región de cuál es? Es la región que encierra, en el que está encerrado por el sólido que queremos hallar. ¿Sí? Ya. Entonces, si nosotros queremos pasarlos a coordenadas esféricas, primero lo que tenemos que hacer es determinar cuáles son los límites de teta, cuáles son los límites de phi y cuáles son los límites de radio. Teta primero. Como la gráfica va a dar una vuelta completa, va a dar una vuelta completa ¿en qué eje? En el eje Z va a dar una vuelta completa, entonces tomaría de 0 a 2pi. El phi, ¿cuánto sería? El phi 0 es este es phi 0. El phi 45 grados, no sé cuánto será, hay que hallarlo. ¿Cómo hallamos esto? Tenemos la curva, ¿no? O sea, como sabemos ya que el phi comienza en 0. Ahora no sabemos el phi en qué valor termina, entonces hay que hallarlo. Pero para hallarlo nosotros tenemos esta superficie de aquí.
Porque esta superficie va a ser lo que limita al phi. Porque el phi no puede ir más para allá. Porque si ya estaría tomando más para allá, ya estaría saliendo la superficie ya del cono. Ya. Entonces, esa superficie es z es igual a x cuadrado más y cuadrado. Pero ¿cuánto vale z? Z vale radio coseno de phi. Raíz de x cuadrado es radio cuadrado coseno al cuadrado de teta seno cuadrado de phi. Más el y, que es radio cuadrado seno al cuadrado de teta seno al cuadrado de phi. Quedaría radio coseno de phi es igual a... Acá puedes factorizar el radio y puedes factorizar el seno. Radio seno de phi. Y adentro, ¿qué te quedaría? Te quedaría coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta. ¿Pero cuánto es esto? 1. Te quedaría entonces radio coseno de phi es radio seno de phi. El radio se van. Te quedaría solamente que tangente de phi, ¿cuánto es? 1. Entonces, ¿cuánto es el phi? Pi cuartos. Quiere decir que el ángulo phi va a ir desde 0 hasta pi cuartos. Hasta pi cuartos. Entonces acá va 0 a pi cuartos. Ahora, ¿cuál sería el radio? El radio es esta distancia de aquí. ¿Cómo llamamos el radio? Nos buscamos en la superficie nomás. La superficie es la esfera. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Un toquecito. Ya, acá. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a 4. Pero x cuadrado, ¿cuánto es? Es radio coseno de teta seno de phi todo al cuadrado. Más y, ¿cuánto es? Radio seno de teta seno de phi al cuadrado más el z es radio coseno de phi al cuadrado es igual a 4. De acá el radio cuadrado coseno al cuadrado de teta seno al cuadrado de phi más radio cuadrado seno al cuadrado de teta seno al cuadrado de phi más radio cuadrado coseno al cuadrado de phi es igual a 4. De acá factorizamos el seno es radio. Te quedaría radio cuadrado seno al cuadrado de phi. Entonces, ¿qué te quedaría adentro? Adentro te quedaría coseno al cuadrado de phi más seno al cuadrado de... No, perdón. Coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta más radio cuadrado coseno al cuadrado de phi. Pero este es 1. Entonces te queda solamente aquí en esta parte radio cuadrado por seno al cuadrado de phi. Entonces ese radio cuadrado factorizamos, te quedaría seno al cuadrado de phi más coseno al cuadrado de phi es igual a 4. Pero esto, ¿cuánto vale? Esto vale 1. Quiere decir que radio, ¿cuánto es? 2. Entonces el radio vale 2. Entonces ya tenemos cuál es la versión de radio. El radio va a comenzar de radio 0 hasta acá, 0 hasta 2. Hasta 2. 0, 2. Entonces, como ya tenemos ya la variación, tenemos, se llama la región D. Entonces, eso hay que copiarlo por aquí. Ya. Ya con esto ya podemos saber el volumen ya. Con la integral. El volumen es igual a triple integral. Ya no ponemos 1, sino ponemos el jacobiano. Jacobiano, diferencial de radio, diferencial de phi, diferencial de teta. El radio de dónde pertenece, de 0 a 2. El phi de dónde, de 0 a pi cuartos. Y el teta de dónde, de 0 a 2 pi. Volumen es de 0 a 2 pi, 0 a pi cuartos, 0 a 2. Jacobiano, ¿cuánto es el jacobiano? Era radio cuadrado por seno de phi. Radio cuadrado por seno de phi. Diferencial de radio, diferencial de phi, diferencial de teta. Volumen es igual a 0 a 2 pi. Ya, de 0 a pi cuartos. Y acá integramos en función de radio.
sería radio al cubo entre 3 seno de phi. Evaluado de 0 a 2, diferencial de phi, diferencial de teta. Volumen es igual a 0 a 2 pi, 0 pi cuartos. Acá el 2 lo reemplazas en el radio, se quedaría 2 al cubo, 8. Sería 8 seno de phi entre 3, diferencial de phi, diferencial de teta. Seguimos. Volumen es igual a de 0 a 2 pi. Integral de 8 seno de phi entre 3 sería menos 8 coseno de phi entre 3. Evaluado de dónde a dónde, de 0 a pi cuartos, diferencial de teta. Volumen es igual a 0, 2 pi. Y lo que tenemos que hacer es reemplazarlo, ¿no? Sería menos 8 tercios. Coseno de pi cuartos, raíz de 2 sobre 2. Menos coseno de 0, 1. Diferencial de teta. Y acá sería de 0 a 2 pi. Sería aquí 1 menos raíz de 2 sobre 2 por 8 tercios, diferencial de teta. ¿Volumen cuánto es? Sería acá 1 menos raíz de 2 sobre 2 por 8 tercios por teta, de 0 a 2 pi. Y finalizando el volumen sería 1 menos raíz de 2 medios por 8 tercios por 2 pi. ¿Cuánto es esto? Esto sería 2 menos raíz de 2 por 8 pi tercios unidades cúbicas. Porque este 2 pasa acá a multiplicar, quedaría así. Así quedaría. Voy a borrar esta partecita. Ya. Así quedaría, y este 2 con este 2 se van. Te queda 2 menos raíz de 2 por 8 pi entre tercios. Ese sería el volumen de ese ejercicio. Espero me hayan entendido. Igual si tienen alguna consulta, sugerencia, comentario, ayuda, me pueden avisar a este número de aquí. Ya saben ya. Entonces si quieren también clases, pueden agrupar sus grupos de 5 personas, 6 personas, para clases, para repasos, para exámenes finales, últimos PCs. Ya saben, entonces me avisan cualquier cosa, ahí estamos en comunicación. Gracias.